El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ofrecemos la Santa Misa por Daniel Damián, por el día de su cumpleaños, en acción de gracias. Y escuchamos hoy el Evangelio, que es semejante al que tuvimos la misa el día de ayer, domingo de la 26ª semana del tiempo ordinario, en el que la primera cosa en ese Evangelio, aquí es la segunda parte del Evangelio, era esta situación en la que Juan se acerca al Señor y le dice que hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y Jesús responde a esas palabras: no se lo prohíban, no se lo impidan, porque el que está con nosotros o el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y el significado de estas palabras es, en primer lugar, teniendo en cuenta otra palabra dicha por el Señor, que el Espíritu sopla donde quiere. Y si el Espíritu sopla donde quiere, quiere decir que no somos nosotros los que tenemos control de dónde es que el Espíritu Santo tiene que actuar, porque Él llena el universo y actúa en todos y para bien de todos. Por tanto, el espíritu de profecía, el espíritu de hacer milagros, todos estos carismas, es Él el que los da, y los da a quien Él cree conveniente. Todo en vista de la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿no? Así que a nosotros no nos toca el dar los carismas, eso es don del Espíritu Santo. Lo que nos toca es agradecer a Dios cuando vemos que Él abundantemente da estos carismas a quien Él quiere darlos. También ayer en la primera lectura veíamos cómo Josué se pone celoso porque a Moisés el Señor le ha inspirado. En alguna otra lectura parece que era su suegro el que le había dicho que estaba loco. Está tratando de él resolver todos los problemas que había en un pueblo que era 500,000 de personas, sin contar mujeres y niños. Así que era un gran pueblo el que salió de Egipto. Y le sugiere, era Dios sugiriendo esto a Moisés, que escogiera gente que fuera gente buena, que fuera gente fiel a Dios, y a estos les diera autoridad para que en su nombre resolvieran tantas situaciones que un pueblo tan grande tenía. Y en esta escena que ayer nos daba el Señor en la primera lectura, pues Moisés, por orden del Señor, derrama su espíritu sobre 70 hombres maduros, ancianos, que iban a tener una responsabilidad que hacer, pero 2 de la lista no habían venido. Y sin embargo, cuando Dios da su espíritu, el de Moisés, lo reparte entre todos estos ancianos, también a esos 2 que en la lista estaban apuntados, pero no habían venido a la reunión delante de la tienda del Señor, también estos empiezan a profetizar. Y Josué inmediatamente va a decirle al Señor: oye, estos allá en el pueblo andan profetizando. Y Moisés le dice: pero tú estás celoso. Ojalá que el Espíritu se hubiera derramado sobre el pueblo entero. Así que
nosotros no podemos ponernos celosos porque haya otras personas que están llenas del Espíritu de Dios, aunque no sean de los nuestros, sino si son cosas, como dice Jesús, si hacen el bien y lo hacen en mi nombre, estos no van a hablar mal de mí por hacer estas cosas, y por lo tanto, si no están contra nosotros, están con nosotros. Y luego dice hoy, en la primera parte del Evangelio, de esa discusión que había entre ellos de quién era el primero, porque todos querían ser los primeros, especialmente Juan y Santiago. Esos querían, ellos y su madre querían que estuvieran uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor no les regaña porque quieren estar tan cerca de Él y en un puesto tan alto, sino les dice cómo hay que hacerlo. Y a ellos, cuando esta pregunta esta pregunta se la hace la madre de los Zebedeos a Jesús, el Señor no les dice que están mal, sino les dice qué hacer. Están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado y a beber el cáliz que yo voy a beber. Es decir, Él se pone como ejemplo y les dice y les indica cómo llegar a estas alturas. Ciertamente ahí Jesús explica claramente que a su derecha y a su izquierda no le toca a Él decidirlo. Es a quien el Padre del cielo ha dispuesto que estén uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero sí indica que el camino para llegar alto es el camino de la imitación de Él. Y esto es a lo que a todos nos invita. Todos tenemos deseo de estar en primeros puestos. Pues el Señor nos dice, el que quiera ser el primero, hágase el último de todos y el servidor de todos. Y por eso en el Evangelio de hoy nos dice, tomando a un niño Jesús, dice, los que son como estos son los que ocupan los primeros puestos. Y la pequeñez no está en la edad, sino en el modo de ser, en el modo como tratamos al Señor. A Luisa le explica claramente que la pequeñez consiste en que seamos pequeños en voluntad humana y grandes en voluntad divina. No que no tengamos voluntad humana, sino que nuestra voluntad humana esté llena, uniformada, identificada y fundida con la divina voluntad. El que tenga más de esto, ese es el más grande en el reino de los cielos. ¿Y quién es la más grande? Pues María Santísima, porque esa no tuvo ni un solo instante de su existencia desde que fue concebida en la que diera vida propia a la propia voluntad, sino que la vida de su voluntad fue toda ofrenda y apertura para que la divina voluntad reinara y extendiera en ella su reino, y por eso en ella lo extendió sin medida. Es inconcebible e incomprensible a nosotros la grandeza de esto en nuestra madre. Y como ella y como Jesús, que no vivieron más que para dejar obrar a la divina voluntad en ellos con su colaboración, es decir, no es que es una voluntad muerta, es una voluntad muerta a sí misma, pero una voluntad viva enteramente para dejar reinar a la divina voluntad. Y en eso consiste la pequeñez, y a eso estamos invitados. San Vicente de Paúl, a quien hoy celebra la Iglesia, fue un hombre extraordinario, con virtudes apostólicas, nos dice la oración colecta, dedicado como Jesús, que vino a anunciar la buena nueva a los pobres, que generalmente son pobres porque carecen de muchos de los medios materiales que tenemos que tener, o que quisiera Dios que tuviéramos todos, pero el egoísmo humano lo impide, y otros por otras razones. Pero todos somos pobres al fin de cuentas. Y por eso lo que el Señor quiere es que nos entreguemos al servicio de nuestros hermanos, sin hacer distinción de personas. Porque a veces hay personas que tienen mucho materialmente, pero son enormemente pobres interiormente. Pobres porque no tienen virtudes, pobres porque están abandonados, pobres por innumerables razones.
Así que como Él vino a buscar a los pobres y a anunciar la buena nueva a los pobres, pues nos las vino a anunciar a todos, porque todos somos pobres de Dios. Estamos llamados a ser riquísimos, llenos de Dios, y eso será el cielo. Y acá en la tierra pues partimos de nada, así que somos muy pobres cuando empezamos. Y más pobres nos volvemos cuando el pecado empieza, o las pasiones o los vicios empiezan a apoderarse de nosotros. Entonces no solo bajamos de la pobreza de ser criaturas, sino que ahora somos criaturas manchadas, enfermas, heridas, y a estos y a todos que somos pobres de Dios, pues hay que entregarse, porque Dios quiere extender en todos ellos su reino. Así que pedimos la intercesión de María, la más pequeña y por ello la más grande de todas, a la pequeña hija de la divina voluntad, como Jesús llamaba a Luisa, y a San Vicente de Paúl, a Santa Luisa Marilac, con la que fundó San Vicente a las hijas de la caridad, y por todos los sacerdotes. Este hombre tuvo un amor extraordinario por la vida sacerdotal y dedicó buena parte de su vida a la formación del clero, a la promoción de las vocaciones. Así que pedimos a San Vicente de Paúl su intercesión por nosotros, por la Iglesia, por los pobres, en cualquier dimensión que sean pobres, que suscite el Señor el don de su Espíritu en nosotros y en todos para que nos ocupemos. Jesús dijo, tendrán pobres siempre. Y los pobres, pues Él está en ellos. Así que cualquier cosa que hacemos por estos pobres, es a Jesús que la hacemos. Que así sea.